Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión veremos mecanismos saludables para enfrentar el sufrimiento. En este canal he puesto varios videos, están varios playlists donde medio narro mis experiencias, que he tenido dificultades, pero como un resumen lo que a mí me pasó fue de que parientes cercanos me estafaron, fue un proceso legal de más de 11 años, hubo un abuso de parte del sistema judicial pero lo peor fue cuando yo, que estuve por muchos años en un grupo religioso cristiano, pentecostal, yo acudí a ayuda a personas que conocía por décadas que habían sido hasta pastores o hijos de pastores y ellos terminaron dañándome y tenía para comprar mi casa, me la quitaron, usaron mucho lo que dice el Señor, bla, 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 y los contratos estaban malos y ellos se aprovecharon cuando yo le dije de que eran unos sinvergüenzas, pues me pusieron una demanda por $250,000. Al mismo tiempo, un pariente cercano ya me habían puesto otra demanda por algo que ellos habían hecho, que me habían dicho que yo era el que lo había hecho. Me robaron un montón. Ir al juzgado por mucho, o sea, al final todos ellos que cometieron delitos, ellos terminaron acusándome a mí y yo fui el que fui juzgado como que yo era el victimario, el que los había dañado a ellos y al final ellos se quedaron con todo. Y eso hizo un quiebre en mí de que al mismo tiempo era la pandemia, al mismo tiempo pasando por dificultades matrimoniales, al mismo tiempo pasando por un cáncer, entonces todo eso me quebró. Al punto casi llegué al psiquiátrico, pero no le hizo el psiquiatra de mandarme al psiquiátrico porque tenía que hacerme cargo de mis hijos y de hecho lo que me mantuvo fue por mis hijos, pero tuve que dejar la religión porque realmente vi el gran abuso espiritual. Cuando fui a pedir ayuda, pues vi que una cosa es lo que decían y otra cosa es lo que hacían. Entonces me desequilibró también mi concepción de Dios y lo que me salvó un tanto, bueno, en los videos hago más referencia, pero lo que me sanó a nivel físico fue meterme con psicotrópicos porque fue como que eso me regeneró el sistema nervioso. Hay cuentos sobre la ayahuasca, sobre los psicotrópicos en otros videos, pero el salto que yo hice a nivel filosófico religioso fue encontrar el misticismo judío. Sí, dejé el cristianismo y abracé más la concepción del misticismo judío, que me encontré que tenía mucha base para lo que era las respuestas a la vida. Era como una mezcla de filosofía con teología que me ayudó mucho. Desde ese punto, lo que en el misticismo judío ellos explican, por ejemplo, lo que es el árbol de vida, que está en otros videos acá en el canal. Las concepciones, por ejemplo, está por qué sufrió Job, la concepción de qué le pasó a Salomón desde la perspectiva del árbol de vida. Ahí explico un poco más. Pero eso me ayudó mucho, el árbol de vida, para entender el alma, para balancearla y así de esa forma reducir el sufrimiento. Pero no nos vamos a enfocar en esa parte, sino que nos vamos a enfocar más en la perspectiva filosófica de la Cábala, de cómo se tiene que ver el sufrimiento. Y el concepto es de que todo lo que viene a la vida de uno tiene un propósito. En Romanos dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, como que todo tiene un propósito. Pero claro, cuando yo pasaba por la dificultad en nivel de locura, yo decía, ¿cuál propósito ni cuál nada? Si ni siquiera existe Dios. Llegué a ese nivel de locura. Pero hay un video donde hago referencia de que todo tiene un propósito, incluyendo tu dolor, que hago referencia de que desde Génesis 1 hace referencia a que todo fue creado con un propósito. Y lo hago como referencia, voy a dejar al final de este video referencias a esos videos para que lo puedan ver, pero volviendo al tema, todo tiene un propósito y la concepción es de que todo lo que viene en nuestra vida, uno nos causa dolor, otros nos causan felicidad, pero todo el que viene en nuestra vida es como un maestro a enseñarnos algo. No solo personas, incluyendo animales, cuando se muere una mascota. ¿Por qué se muere? Porque ya su propósito terminó y ya tiene que irse. Nos enseñó a ser mejores personas, nos enseñó a ser personas que podíamos amar a otros y fueron con los animales que nos ayudó a conocer más eso, cumplieron su propósito y se fueron. Hay personas que nos causan tanta felicidad que cuando se van nos causan dolor, pero ellos se van porque ya su propósito en la vida de lo que nos tenía que enseñar se cumplió y se fueron. Pero lo que queremos que se vaya más rápido es aquellos que nos hacen daño. Pero ellos no se van a ir mientras nosotros no hayamos tenido la transformación que tenemos que se tiene que dar. Es decir, el jefe que lo trata mal, usted se va del trabajo, va a venir otro jefe igual. Tiene problemas con sus compañeros de trabajo, va a tener otra vez, se va y va a encontrar otra vez los mismos compañeros de trabajo o vecinos, se va de casa, otro vecino igual y uno dice, como que me siguen. Es que realmente ellos vienen porque algo tienen que cambiar en nosotros. Y usualmente lo que nosotros tenemos que cambiar es aprendernos a amar,
aprendemos a tener una autoestima saludable y mientras no pasa eso, van a venir las personas que nos causan dolor para que al final nosotros aprendamos a ser transformados. Y es que ese deseo de ser transformado por medio del dolor o de alguna forma es algo que no es muy valorado, pero la idea de que va a venir el Mesías y nos va a transformar, Él nos va a transformar, pero en el exterior, en un cuerpo glorificado. Pero la transformación interior, Él no la va a hacer. La transformación interior es el proceso que vivimos día a día. Repito, uno piensa que cuando seamos transformados, al final va a ser transformado tanto lo externo como lo interno. Pero no, vamos a ser transformados lo externo en un cuerpo glorificado, pero lo interno no es transformado. El interior es transformado a medida que nosotros cambiamos nuestro interior, a medida que nosotros aceptamos los procesos de cambio. Y de hecho, una opinión personal es de que no va a haber una transformación exterior a un cuerpo glorificado si nosotros no hemos logrado antes haber trabajado en nuestro cuerpo interior de que éste sea transformado. Es decir, una persona que dice, es que Dios ya me lavó con su sangre santísima y ya me limpió de todos mis pecados. ¿Ok? Y por eso cuando Él venga, pues yo voy a tener un cuerpo glorificado. Bueno, esa es su opinión, pero el punto es que siempre en toda la Biblia hace referencia de que el premio se lo llevan a aquellos que fueron transformados en su interior, aquellos que permitieron el proceso de cambio. El premio no se lo van a llevar a aquellos que nunca se transformaron, es decir, aquellas personas que me hicieron daño, ellos no fueron transformados, sino, bueno, fueron transformados a la oscuridad. Y dicen, sí, pero cuando venga Cristo voy a ser transformado. Si estás lleno de oscuridad, no vas a ser transformado tu cuerpo exterior, no puede. Porque el cuerpo exterior manifiesta lo que hay en tu interior, así como es afuera, es adentro. Ahora bien, también el dolor nos ayuda a que seamos transformados en que aumente más la luz en nosotros. Eso le pasó a Job. Job, después de todo el proceso, recibió más luz, tuvo una transformación. Así que el mejor consejo que puedo darles es no rechacemos el dolor, porque cuando se rechaza el dolor, el proceso se alarga más en el tiempo y el proceso es mucho más doloroso. Repito, no rechacemos el proceso de dolor, porque al resistirnos al proceso de dolor, ese proceso que nos causa dolor va a durar más tiempo y se va a volver mucho más doloroso. Así que recordemos que mientras más dóciles, mientras menos dolor nos vamos a cargar. Mientras más humildes seamos, el proceso se va a cortar. Un grave error es que cuando el proceso nos causa dolor, tratamos de arreglarlo causándonos a nosotros y a los demás más dolor. Por ejemplo, un amigo me decía de que la esposa lo traicionó, le destruyó la autoestima y él, inconscientemente o conscientemente, él quería suicidarse en el carro. Es decir, cuando hay mucho dolor, en vez de decir, suelto ese dolor, lo que hizo fue buscar la forma de causarse más dolor a él o de causar más dolor a los demás. Pero ese ya es un nivel de locura. Y nos damos cuenta que no nos damos cuenta que el rechazar el dolor hace que el proceso de cambio se alargue, pero si de repente, al final mi amigo se casó, vive feliz, tuvo con la nueva persona dos hijos, todos felices, y en cambio su ex, pues se quedó sola. Es un consuelo para él, pero realmente, ¿qué pasaría si la ex hubiera quedado con una persona mucho mejor, con mucho dinero y tuviera como 5 hijos? Le causaría mayor dolor a él, pero es hasta que uno dice, ¿por qué me causa dolor? Ah, me causa dolor que ella se quedó con una persona mejor que yo, con más dinero, más estable, y yo con problemas económicos, aún con problemas de matrimonio y mis hijos rebeldes. Pero ¿por qué está tanto dolor? Ah, es que realmente lo que me pasa es de que tengo una baja autoestima. Ah, es que me comparo mucho. Ah, es que todo es porque yo me quiero ver mejor que la otra persona y detrás hay orgullo. Entonces cuando dice, ok, voy a aceptar todo esto a destruir mi orgullo y, y no importarme que la otra persona esté mejor que yo, entonces el proceso comienza a diluirse. Pero cuando sentimos que esto no es justo, esto no es correcto, el proceso se alarga y el dolor se aumenta. Y algo importante, el dolor a veces solo se puede limpiar con más dolor. ¿Y cómo es esto? Otra perspectiva para ver el dolor es de que cuando uno ha causado dolor a otros, no le queda de otra que vivir el dolor que le causó a otros. Es decir, esta persona que le fue infiel tarde o temprano va a pasar por un dolor similar a la infidelidad que ella provocó. Es que tiene que limpiarse ese dolor, no se puede dejar de que se vivan sin haberse limpiado el dolor que se ha hecho. Por eso
Cuando uno tiene dolor, evite causarse dolor a uno mismo y a los demás, porque tarde o temprano va a tener que limpiar ese dolor que provocó en su locura. Ahora, el efecto homeopático, ese es otro principio que hace que platican los de la Cábala, que realmente no es solo de la Cábala, o sea, eso lo se puede encontrar en muchas partes, pero los cabalistas toman principios de psicoanálisis, de otras religiones que realmente son principios que tienen sentido, y un sentido de perspectiva para entender el sufrimiento es el efecto homeopático. ¿Y qué significa eso? Para curar un veneno se debe usar un antídoto, y el antídoto fue hecho del mismo veneno. El veneno de serpiente se cura con el antídoto hecho del veneno de la misma serpiente, un efecto homeopático. Entonces, en la vida también se da efectos homeopáticos. El mal se cura con el mismo mal. Es decir, en ocasiones, para curar un dolor, se cura con un dolor similar. Por ejemplo, usted le tiene miedo a las arañas. ¿Y cómo se va a curar del miedo a las arañas? Pues estando con arañas, lo tienen que meter en un lugar donde solo van arañas. Y de repente dice, mire, yo detesto las serpientes. Bueno, usted puede ir a Huayúa, aquí en El Salvador, y le pueden poner una boa de varios metros encima. Y después de que se la ponen, y yo me la puse 2 veces y la segunda vez yo ya me lo manejaba, pero cuando de repente veo que la culebra, la serpiente, se da la vuelta y comienza a venir así, y me pasa la cabeza enfrente de mi rostro, yo creo que ahí sí se me quitó mucho más el miedo a las serpientes. Fue un efecto homeopático. Entonces, en ocasiones, hasta que viene ese dolor, se cura el dolor. Por ejemplo, usted puede tener miedo a la muerte, va a tener que enfrentar la muerte de muchos seres queridos. O tiene miedo al abandono, va a tener que enfrentar muchas veces las circunstancias de abandono. Tiene miedo a la pobreza, lo más probable es que a usted no le alcance el dinero. Es decir, ¿cómo se va a quitar el miedo a ser pobre? Va a tener que vivir como pobre. ¿Hasta cuándo va a dejar de ser pobre? Hasta que se le quite el miedo a la pobreza. ¿Hasta cuándo se le va a quitar, hasta cuándo va a sanarse muchos dolores? Hasta que venga un dolor que dice, ya no me importa ese dolor. O sea, tengo miedo a que me despidan, lo van a despedir. ¿Y hasta cuándo va a dejar de ser despedido? Hasta que ya no tenga miedo a ser despedido. Hasta que usted diga, no importa que me despidan, yo tengo la confianza en mí mismo que puedo salir adelante aunque me despidan. Yo tengo la confianza que aunque me quiten la casa, aunque pierda la casa, yo sé que puedo comprarme con el tiempo una casa más grande. Eso ya entonces ya le vino un dolor para curar otro dolor. Es un efecto homeopático. Para que se le quite el miedo a perder la casa, pues la va a perder. ¿Para qué? Para que cuando ya se le quite el miedo de no tener casa, entonces ya nunca más va a volver a perder la casa. Es un efecto homeopático. Por otra parte, con una actitud, esta es otra perspectiva, con una actitud de agradecimiento, de humildad, se elimina más rápido el dolor, el sufrimiento. Y más bien ver el dolor como un regalo que le están dando, el sufrimiento como un regalo que le están dando para ser transformado. Y uno dice, ¿y yo para qué quiero ser transformado? Como le digo, si nos quedamos en la religión, no tiene sentido ser transformado. Pero cuando salimos de la religión, y aquí lo veo mejor en la Cábala, en el misticismo judío, para ellos es muy importante el proceso de cambio. Para ellos no es de que abracadabra, ya tenés un cuerpo glorificado, ya fuiste al cielo y ¡pum! Como que todo cambió y no importa que tú no tuviste un cambio interior. Allá en el cielo te van a hacer el cambio interior y te van a hacer un angelito sin ningún esfuerzo, por pura gracia. No se acepta así en la Cábala y de hecho no se acepta así en muchas religiones orientales, pero tampoco es en el cristianismo, es más una mala interpretación del cristianismo a modo de creer de que todo es así, de un solo, y no tiene que esforzarse porque todo es por gracia. Pero en la realidad, sí, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hace referencia del esfuerzo. Por ejemplo, 1 Pedro dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que pasar por fuego para ser transformado. Y uno dice, sí, 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 pero eso era para el tiempo de los romanos, pero sí, 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 pero yo mire, yo lo que tengo que hacer es darle dinero a la iglesia y con eso me ahorro el sufrimiento, con solo darle el carro al profeta, con solo lo que ellos digan cuando dice el Señor, bla, 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 y que me tienes que dar y que confía en las promesas de Dios y en las profecías. Sí, sí, sí. No funciona, eso es pura charlatanería. El trabajo lo tiene que hacer cada uno, es un trabajo personal. Y por esa razón, lo mejor es acepte el dolor con gratitud, que lo va a transformar, porque esa transformación interior va a hacer de que en el futuro tenga una transformación de su cuerpo a un cuerpo celestial, porque no se puede transformar a un cuerpo glorificado cuando en el interior no ha habido una transformación para merecer ese cuerpo. Y nuestra actitud, nuestra transformación
decidirá cuánto dura el proceso y cómo va a terminar nuestra existencia en la eternidad. Por ello, abracemos el dolor, el cambio, aceptémoslo con gratitud, con humildad, para nuestro bien. Y también eso va a producir bien para muchos. Mientras más dolor haya, también eso va a traerle más luz, más sabiduría. Repito, eso es algo que también uno dice, yo para qué quiero más sabiduría, yo lo que quiero es una vida feliz, sin problemas. Pero, sí, pero allá en la eternidad, después de la vida, todo lo terrenal, todo lo material desaparece. Eso queda aquí. Lo que vale allá es la transformación que usted tuvo, la transformación que tuvimos acá, la transformación que en nuestro interior pasó. ¿Cuánta luz fue la que recibimos? Pero por el contrario, si rechazamos el dolor, si creamos más dolor para nosotros y para los demás, entonces vamos a producir dolor innecesario. Mire, es como el caballo que ha sido montado. Nosotros somos como el caballo y la vida, el universo, Dios, lo que sea, nos monta y nos dice a dónde ir. Y nosotros no nos resistimos como el caballo salvaje. Dice, yo me quiero ir para acá. ¿Qué le va a pasar a ese caballo? Va a pasar por más dolor, le van a pegar, le van a poner las espuelas y puede saltar. Saltas mucho, pero más duro te van a dar hasta que te quiebren, hasta que te hagan dócil, hasta que te domestiquen. Hasta entonces ya no vas a recibir más dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta que te dejes guiar por la vida. La vida dice, aguantate al vecino, aguantate el jefe. Ahora, hay momentos en que, en mi caso, uno puede decir, bueno, me aguanto al cónyuge, pero de repente me di cuenta que mi proceso era terminar con mi cónyuge. No tenía valor de hacerlo. Estaba permitiendo el abuso, pero en el fondo decía, sí, pero es que tengo que, hasta que se termine el proceso en mí. Sí, el proceso terminó. ¿Cuándo? Cuando me di cuenta que no me estaba amando. El hecho de que para un hombre lo importante es que lo respeten, que lo valoren, que le ayude la pareja. Pero si la pareja no lo quiere respetar, no le quiere ayudar, no le da placer, sino que lo trata como un objeto, es hasta que me di cuenta de eso que dije, yo ya no lo voy a permitir. Y si se da la separación, que se dé. Entonces me di cuenta que todos esos años que pasé con dolor, lo pasé con dolor porque no quería entender hasta que me vino esa luz que realmente yo no podía seguir permitiendo eso porque me estaba traicionando a mí mismo. Es decir, podía platicarlo con la persona, mira, no es correcto cómo me tratas, me destruyes mi autoestima, me manipulas, me intimidas, no es correcto, pero también no se trata de decir voy a permitir el mal. Es más bien hasta que aprendas a no permitir el mal, que el proceso también termina, porque también, claro, la luz viene para tener la sabiduría de decir hasta dónde tengo que pasar por este proceso, o si el proceso me está haciendo cambiar, para decir, no tengas miedo de quedarte solo, tú puedes salir adelante, puedes lograr enfrentar la situación como un hombre soltero, pero tenés que poner tus límites, pero si la otra persona cambia, pues bien, pero si la otra persona no acepta cambiar, está feliz del proceso de estarse haciendo daño, no, tú tienes que aprender a poner límites. Es decir, cuando pasamos por un proceso de sufrimiento, es todo un arte entender la luz para saber qué tengo que hacer. Pero cuando yo aprendí a darme valor, cuando yo aprendí a que no tengo que permitir que me falten el respeto, claro, tengo que decirlo de una forma pacífica, pero si la otra persona no acepta eso, pues me toca alejarme. Si, por ejemplo, dice, mire, el jefe me está maltratando, bueno, aumente su autoestima y entienda por qué si el jefe lo trata mal, posiblemente es porque usted tiene una autoestima baja. Pero cuando usted comienza a subir su autoestima, o el jefe cambia, o le va a salir otro trabajo, porque el proceso va a dejar de ser necesario. El proceso fue de que el daño que le estaban haciendo era para que entendiera que usted se estaba haciendo daño. No eran ellos los que le hacían daño, era usted el que se hacía daño. Es decir, no era mi esposa la que me falta el respeto, yo era el que permitía faltarme el respeto, yo me estaba faltando el respeto. Es decir, no era que la otra persona no me validaba, yo era el que no me estaba validando. Cuando yo aprendí a validarme, cuando yo aprendí a tener una autoestima saludable, dije, yo no tengo que permitir esta actitud de las otras personas, voy a dialogar y si la otra persona no acepta que tiene que cambiar, pues me voy a apartar de una forma pacífica. Y recordemos, las circunstancias y las personas no nos provocan dolor, somos nosotros quienes nos producimos dolor. Los demás no nos crean sufrimiento. El dolor no lo podemos evitar, el sufrimiento es opcional. Nosotros tenemos la opción de aceptar si vamos a sufrir o no. El sufrimiento desaparece
cuando nosotros ya no le damos importancia a ese sufrimiento, porque uno puede decir, es que si me quedo solo, pobrecito, yo estoy creando sufrimiento, es que no, es que tú cómo me han tratado, qué barbaridad, me victimizo, el sufrimiento me lo estoy provocando yo, pero cuando la perspectiva, y eso me ayudó mucho la cábala, el misticismo judío, cuando cambio la perspectiva de no verme como una víctima, sino que verme como un vaso, un vaso que el alfarero aún no está formando, pero no estoy permitiendo que el alfarero me transforme. Cuando al final digo, ya entendí. Todo este dolor que me pasó antes fue porque tenía bajo autoestima, no tenía confianza en mí mismo, porque yo quería que los demás me amaran, pero cuando aprendí, no, yo me voy a comenzar a amar. Va a venir personas que me amen, yo me voy a comenzar a valorar, va a venir personas que me valoren. Pero si, por ejemplo, ando siempre en chancletas, todo desparramado, mire, yo fui donde una pareja de papás de un amigo y es interesante, estos señores se mantienen en su casa, muy bonita la casa, pero se visten como que se van a ir a una fiesta. ¿Eso qué me dice? Esta persona se ama mucho, pero le digo, cualquier otro diría, bueno, si aquí no salgo de la casa, yo paso en pijamas todo el día, ni me baño, ni me limpio, pero siempre que llego están, pero como que si fueran a una fiesta, estos señores. Cualquiera podría decir, no, con solo que ande con chancletas, de todo modo estoy en mi casa, pero la casa nítida. Y ellos nítidos. ¿Qué me dice? Personas que se aman mucho. ¿Qué hace eso? Atrae personas que también los aman. Es decir, si uno se ama, si uno tiene una autoestima sana, va a atraer también a esas personas. Es decir, si su jefe no lo valora, si tu pareja no lo valora, pues entonces, si usted comienza a valorarse, esas personas van a terminar yéndose, porque el proceso terminó. Ahora bien, en Job 24, este es otro punto ya personal, ya más teológico, dice así en Job 24, puesto que no le son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Es decir, si a Dios nada les oculto, ¿por qué hay personas que dicen que conocemos a Dios, pero no entendemos por qué las cosas pasan? Es decir, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué ocurren cosas malas? No las entendemos y dice, pero para Dios nada de eso es oculto. Pero ¿por qué los que dicen conocer a Dios, por qué los que dicen que conocemos de Biblia y que han estudiado mucho, no ven sus días, no ven por qué pasa esas cosas? Y el capítulo 24 de Job expresa muchas injusticias y no le da respuesta. Por ejemplo, principalmente el sufrimiento a los más vulnerables, a huérfanos, a viudas, y dice que Dios lo permite. Sí, Dios permite todas esas injusticias porque eso produce mucho sufrimiento, las injusticias, y que vemos de que no actúa Dios, eso nos produce mucho sufrimiento. Los más vulnerables pasan por procesos más difíciles y no comprendemos la razón, porque ellos tienen que pasar por transformaciones más duras. ¿Por qué? Y en muchas religiones, filosofías han tratado de dar explicaciones. Por ejemplo, yo he estudiado bastante filosofía y desde el tiempo de los griegos le dan tanta evaluación por qué y para qué. De ahí surgieron los estoicos que dieron una buena forma de cómo enfrentar las dificultades. Tú no puedes cambiar el exterior, pero sí puedes cambiar tu interior. Pero cuando uno mete en la ecuación a Dios, como que ahí no pega nada, como que ya no cuadra todo. Los estoicos no meten en la ecuación Dios, pero cuando es un religioso y mete a Dios en la ecuación de estoica, como que ya no cuadra, como que faltó algo en la ecuación. Entonces, las razones, y suena muy masoquista, es esta. Los malvados que no van a tener transformación, ese es su castigo, no van a ser transformados. Los malvados no se les ha concedido que ellos, su ser interior se ha transformado y morirán en su maldad sin tener la oportunidad de cambiar. Y uno dice, sí, pero si en última hora se arrepienten, eso no es válido, es una mala interpretación de la Biblia. No es de que en el último momento dice, me arrepiento. Es decir, en ocasiones se saca mucho la parte de que el ladrón que murió a la parte de Jesús y le dice a Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Y dice, ya ven, se arrepintió en el último momento. No, 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 se especula y se saca demasiada historia de donde no dice. En el fondo no sabemos cuánto tiempo ya se había arrepentido, no lo sabemos. ¿Cómo se había arrepentido? No sabemos. No sabemos si estaba ahí crucificado en forma injusta. No lo sabemos. O sea, no sabemos tantas cosas, pero creamos una doctrina a nuestra conveniencia. Pero no funciona eso, que si en el último momento dice, hoy sí me arrepiento, pero todos los destrozos que hizo nunca fue transformada su vida, pero hoy sí, y por la gracia de Dios, y uno no sabe lo que va a pasar. Es cierto, uno no lo sabe, pero realmente eso es un evangelio, una teología súper barata, como no importa, usted puede hacer todo lo que quiera, pero si en el último momento se acordó que dijo, solo digo, me arrepiento, solo digo esa frase, ya con eso como que pude engañar a Dios.
se aprovechó de, pero si el otro tuvo una vida tan correcta, pero en el último momento medio tuvo un fallo, ok, no hay forma para él, pero se esforzó toda su vida y solo un momento de locura al final. No, eso no vale. Es una interpretación, pero lo que sí dice muchas partes en la Biblia es de que qué importante es que haya habido una transformación interior y no es de que vamos a ir allá a la eternidad sin haber sido transformados. Ahora, esto ya casi para terminar. En Mateo 11, Jesús dice, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo. No le tengan miedo al que puede destruir, aniquilar, hacer desaparecer el cuerpo. Mateo 11, 28. Más bien, ténganle miedo al que puede destruir tanto al cuerpo como al alma en el infierno. Es decir, sí, deja a entrever de que el alma pasa a la eternidad. Sí, pasa a la eternidad, o sea, sigue existiendo aunque desapareció el cuerpo, pero deja entrever de que no por eso el alma tiene la capacidad de nunca ser destruida. Pareciera como que los que no son transformados aquí, sí, su alma va a pasar a la eternidad, pero en la eternidad se va a probar si esa alma tiene merecido la eternidad o si en ese momento esa alma va a ser completamente destruida. Ahora, en varias partes de la Biblia dice que a los malvados se les borrará el nombre y su nombre será borrado, será aniquilado. ¿Qué significa eso? Es como decir su Shem, su nombre, su propósito dejará de existir. ¿Pero en qué momento? No dice cuándo, solamente lo responde Jesús. Solo sabemos que va a ser destruido tanto el cuerpo como el alma en el infierno, y es interesante, tanto el cuerpo como el alma. Pero el cuerpo murió aquí en la tierra. ¿Por qué razón dice va a ser destruido el cuerpo y el alma en el infierno? Porque hace referencia en Apocalipsis de que vamos a ser resucitados todos es todos, cuerpo y alma, para ser juzgados. Y dice, y ahí va a ser destruido tanto el cuerpo como el alma de algunos en el infierno. Pero solo hace esa referencia de ese pasaje. Lo cierto es de que cuando un malvado ya no tiene propósito su vida, es decir, se deja vivir al malvado porque hay un propósito en su maldad, probar al justo, o la maldad de esa persona es usada para transformar al justo, es decir, ellos nos causan dolor, sufrimiento, y más al pobre, al vulnerable, pero si lo vemos desde una perspectiva terrenal, es injusto y no tiene sentido, pero cuando lo vemos de abajo para arriba, es injusto Dios y esto no tiene sentido, pero cuando lo vemos de arriba para abajo, cuando vemos desde una perspectiva, desde arriba dice, los más vulnerables, que son más afligidos, que sufren más, sus almas tienen el propósito de tener una mayor transformación, un mayor premio eterno que los que no son transformados o que son transformados pocos. Es decir, el desear que nuestro interior sea transformado, el desear que nuestro interior tenga un cambio, ese debería ser el mayor propósito de todos nosotros. Pero como nosotros vemos todo de abajo para arriba, no valoramos eso. Pero si lo viéramos todo de arriba para abajo, valoraríamos el sufrimiento. Es decir, desde abajo el sufrimiento no tiene sentido y nos causa dolor. Pero cuando lo vemos de arriba para abajo, la perspectiva cambia. Vemos el sufrimiento como nuestro aliado, como el que nos ayuda para ser transformados, para tener una eternidad mucho mejor. Por tanto, todo lo creado tiene un propósito. Esa es la traducción de la palabra hebrea Shem, que todo tiene un propósito. Pero que cuando algo ya deja de cumplir ese propósito, cuando ya no tiene su Shem, ¿qué pasa con algo que ya no tiene propósito? Es destruido. Por ejemplo, usted puede comprar una lata de atún. ¿Cómo se llama? Lata de atún. Pero cuando usted ya ocupó el atún, ¿cómo se llama eso? Se llama basura, ya no tiene propósito. ¿Y para qué es eso? Que cuando ya perdió su propósito, ¿para qué se ocupa? Para ser destruido, ya perdió su propósito. De esa forma también todo lo que ya no tiene propósito o ya cumplió su propósito, tiene que irse, tiene que desaparecer. Las personas que nos trajeron felicidad, pero ya su propósito fue cumplido, tienen que irse. Las personas que nos causaron mal, pero ya tenemos la transformación, ese daño que nos hicieron, ese dolor, ya nos trajo una transformación, ya no tienen propósito, tienen que irse. Pero en la eternidad, cuando lleguen estas personas y digan, no tenemos propósito porque fuimos malvados, nuestro nombre allá en la eternidad, ya el malvado ya no tiene propósito. Repito, en la eternidad el malvado ya no tiene propósito porque en la eternidad ya no hay un propósito de cambio, ya no se da eso. Entonces, como él ya no tiene propósito, tiene que desaparecer, tiene que ser aniquilado, tiene que ser borrado porque ya no tiene propósito. ¿Quiénes son los que quedan en la eternidad? Aquellos que tuvieron una transformación interior, aquellos que tomaron el dolor, lo abrazaron, lo aceptaron, a fin de tener sabiduría para saber que eso les iba a traer una transformación para un bien
mucho mayor. No solo un bien para ellos, sino que un bien para los demás. Porque lo que no sabemos es qué hay después de la eternidad. Es decir, ¿por qué era necesario en la eternidad tener una transformación? Es decir, si nosotros tenemos una transformación, encontramos un nuevo propósito. Y por eso en Apocalipsis dice de que nos van a dar un nombre nuevo, un nuevo Shem. Es decir, que en la eternidad nos van a dar un nuevo propósito por el cual vamos a vivir en la eternidad. Pero ese nuevo nombre que vamos a recibir, que solo nosotros vamos a conocer, según dice en Apocalipsis, es cuando ya entremos en la eternidad, porque a medida que nosotros cambiamos, vamos a tener el derecho de tener ese nuevo nombre, que es un propósito que vamos a utilizar para pasar a una nueva dimensión, a la eternidad. Bueno, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado y si es así, compártanlo con otros. Y aquí voy a dejar otros videos como referencia para tomar más al respecto de lo que es el sufrimiento. Nos vemos hasta la próxima.